Hola, mi nombre es Hazel Payas, soy editora de La Data Cuenta, un sitio de periodismo de datos independiente en Costa Rica. La primera vez que como periodista escuché decir justicia abierta, casi instintiva e inmediatamente respondí con lo que mejor sé hacer, preguntas. ¿Qué es justicia abierta? ¿Qué implica? ¿De qué le sirve al periodismo? Empiezo por la última pregunta. ¿De qué le sirve la justicia abierta al periodismo? La materia prima del periodismo es el acceso a la información. Sin ella es prácticamente imposible cumplir con nuestro trabajo de informar sobre lo que hace y deja de hacer el poder, fiscalizar y revelar cuestiones de interés público y evidenciar la necesidad de que rindan cuentas quienes deben. Las restricciones al acceso de información pública suelen ser la puerta de entrada para favorecer la corrupción, el mecanismo para que quienes están en una posición de poder abusen de ella, de sus funciones o medios para obtener beneficios económicos o de cualquier otro tipo. Todos y todas conocemos uno o muchos casos de estos. Todos y todas las periodistas hemos lidiado con opacidad de funcionarios e instituciones alguna vez en la vida. Entonces, para los periodistas, la transparencia de las instituciones públicas es un tema fundamental para ejercer y, por ende, para constantemente reclamar al Estado. Ese compromiso con la transparencia es uno de los principios con los que se compromete todo Estado que asume una política de gobierno abierto y es la misma obligación que el Poder Judicial adquiere cuando promete hacer su justicia abierta. Justicia abierta es entonces la responsabilidad que asume el Poder Judicial de permitir que la sociedad, la ciudadanía, no solo sepa que se hace justicia, sino que pueda ver y participar en cómo se hace. En ese amplio marco de derechos de la ciudadanía, donde nos contamos las y los periodistas, ¿qué implica para nuestro gremio este punto de poder ver y participar en cómo se hace la justicia? Implica acceso a información pública, acceso a datos abiertos y acceso a mecanismos de rendición de cuentas de funcionarios públicos. Justamente sobre esto nos habla Jefferson Rodríguez Nájera, funcionario del Poder Judicial de Costa Rica, quien trabaja en la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de la Justicia, CONAMAJ. Acá estamos hablando de un tema para periodistas. Generalmente lo que pensamos en el primer momento es, bueno, en información para ir y generar algún tipo de análisis y llevarlo pues a la opinión pública. Pero como tal, una política de justicia abierta va más allá del nivel de información y tiene que traspasar, por ejemplo, a los niveles de participación, de colaboración y de incidencia. Y a partir de los datos, de la información y a partir de los espacios de participación y de colaboración, se debe garantizar que exista el acceso para conocer, el acceso para colaborar y el acceso para incidir. Y estas tres cosas son muy importantes, no quedarnos únicamente en el primer punto que es el de conocer, el de tener los insumos para poder realizar mi trabajo, sino el de ir más allá desde un periodismo, por así decirlo, propositivo, o también desde un quehacer comunal propositivo. Partiendo del principio de transparencia y de acceso a la información pública, en donde los poderes judiciales, o al menos acá desde el Poder Judicial de Costa Rica, se busca muchísimo tener datos abiertos, confiables, para poder soportar, digamos, con datos todo lo que son diferentes productos periodísticos o informativos o de toma de decisiones. Creo que un ejemplo de cómo esto puede, digamos, de cómo podemos llegar a incidir, es que necesitamos generar una conversación entre los grupos que sí saben utilizar los datos y que saben cómo analizarlos y cómo ponerlos desde una prosa que permita
generar algún tipo de análisis y que eso lleve pues a la toma de una decisión. Y los grupos que pues no lo saben, pero tienen esas necesidades de información y tienen esas necesidades también de política pública. Entonces, ¿cómo podemos incidir? Bueno, desde los diferentes espacios que se puedan crear de participación y de colaboración. Y acá ha pasado que, por ejemplo, a través de diferentes análisis de datos y de historias que se han creado, que se han analizado, se han podido, digamos, por ejemplo, abrir, digamos, edificios de tribunales donde no habían, por ejemplo, porque había una necesidad ciudadana que no estaba visibilizada, no estaba satisfecha, pero con datos se pudo remarcar eso. Y esos datos solos no dicen nada. Tiene que haber toda una narrativa por detrás y una narrativa que los presente para que sean relevantes. Y yo creo que ahí el rol de las personas periodistas es fundamental, porque es visibilizar, ¿verdad? Lo que a veces no se habla, lo que a veces no se dice, y poner en la agenda pública temas que son muy relevantes con su adecuado alcance o con su adecuado peso dentro de la agenda pública. Entonces, cuando el Poder Judicial de cualquier país del mundo se adhiere a la política de justicia abierta, empeña su palabra para garantizar que cuando cualquier persona o las y los periodistas solicitamos información, la accederemos de forma oportuna, comprensible y sin demoras de tiempo injustificadas. Además de garantizar el acceso a información, en justicia abierta, el Poder Judicial también se compromete a abrir datos, es decir, a colgar en portales de Internet archivos de Excel, texto o cualquier otro formato que le permitan al periodista, a la periodista, descargarlos y analizarlos por su propia cuenta. ¿De qué tipo de datos estoy hablando? Por ejemplo, datos sobre violencia doméstica y feminicidios, sobre violencia y discriminación a personas LGBTIQ+, estadísticas policiales de toda índole, estadísticas sobre la gestión de procesos judiciales, sentencias judiciales, procesos de investigación y suspensión a funcionarios, contrataciones públicas, presupuestos, salarios, entre muchos otros. Es muy importante que estos datos se mantengan actualizados para que no queden desfasados en el tiempo. Todos estos tipos de datos abiertos son insumo para hacer periodismo. Por eso es crucial que las y los periodistas adoptemos el deporte de frecuentemente hacer peticiones de acceso a información pública al Poder Judicial y de descargar datos abiertos desde sus portales. Y si el Poder Judicial no cumple con sus obligaciones, evidenciarlo, incluso en nuestras publicaciones. Nuevamente, Jefferson Rodríguez Nájera, funcionario del Poder Judicial de Costa Rica, nos ofrece algunos consejos para hacer solicitudes de acceso a la información pública. Lastimosamente, en Latinoamérica no existe esa cultura de acceso a la información y de apertura por parte de los diferentes órganos, digamos, institucionales. Entonces, pues nos vamos a topar definitivamente con algunos obstáculos o con algunas limitaciones para poder ejercer este derecho. Pero yo creo que entendiendo que esto es una condición que ya, digamos, viene predeterminada y que además las políticas de justicia abierta precisamente lo que buscan es cambiar esta cultura, cambiar este paradigma y que existan esos mecanismos, yo creo que algo muy importante es conocer al dedillo esos mecanismos para hacer las solicitudes de información pública o de acceso a la información pública. Hay que conocer muy bien ese contexto para saber cómo pedir la información, a dónde pedirla y cómo puedo obtenerla de una manera muchísimo más fácil. Por ejemplo, también aludiendo a diferentes artículos constitucionales o a diferentes herramientas normativas que nos permiten hacer esas solicitudes. Yo creo que ese conocimiento, digamos, de la cultura en los espacios en donde no existen mecanismos específicos es muy importante. Ahora, si sí existen esos mecanismos específicos, el cómo
digamos, el hacer las preguntas correctas también es muy importante. Recordemos que desde la cultura eh, ya existe una cuestión predeterminada, es que entre menos doy, mejor. Entonces, te voy a dar exactamente lo que vos me preguntes, inclusive un poquito menos a veces. Entonces, hacer las preguntas correctas ayuda muchísimo para que podamos tener la información correcta. Lastimosamente, esto no debería ser así. Deberíamos tener acceso a toda la información que sea pública debería estar en repositorios de datos abiertos, pero lastimosamente esa no es la realidad. Entonces no voy a venir a hablar de como de cuestiones que no son reales, sino de algún tipo de recomendación práctica para poder hacerlo dentro de nuestro contexto. En justicia abierta todavía falta mucho camino por recorrer. A Costa Rica le tomó más de una década lograr los avances que lleva a la fecha. Sin embargo, la importancia de abrir datos va más allá de la posibilidad de que una periodista acceda a hojas de cálculo estructuradas y en distintos formatos. También es un asunto de acceder a la forma en que las y los jueces razonan, en este caso, mediante la revisión de una sentencia penal en línea. Hasta aquí, algunas ideas sobre cómo la justicia abierta es útil al periodismo.